Mateo capítulo 21, versículo 1. ¿Cuántos vienen con gozo esta noche? Unos más sudados que otros. Pero gloria a Dios, aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Ya está ahí en Mateo capítulo 21, versículo 1? Ok. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desátala y tráenmelos. Versículo 3 dice: y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ella sus mantos, y él se sentó encima. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, papá, por lo que vas a hacer, Señor. Que sea tu presencia, Señor, moviéndose. Sea tu presencia, papá, usando, Padre mío, mi cuerpo, mi voz, Señor, como ese instrumento para transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón, papá. Lo que está en tu corazón, Señor. Que esta noche, Señor, sea soltado a través de mi boca, Señor, y pueda impactar, transformar, impulsar nuestras vidas, Señor, y seguir caminando, Señor, contigo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Y ya casi enfilando la recta final de esta serie. Dios ponía estos pasajes en mi corazón. Realmente la historia esta habla durante la última semana antes de que fuera la fiesta, antes de que Jesús fuera entregado, crucificado. Realmente hay pocos relatos que se manejan en los 4 evangelios, y este es uno de ellos. Entonces es significativo e importante para que se manifieste en los 4 evangelios este pasaje, esta historia. Otro que se manifiesta son lo de la alimentación de los 5,000, y es porque Dios quiere hablar algo esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya se encontraba la fiesta, se encontraba cuando se tenía que cumplir una profecía mesánica que había sido soltada sobre la vida de Jesucristo, y Jesús la tenía que cumplir. Como te digo, ya estaban una semana de que pasara todo lo de la crucifixión y que fuera entregado, que fuera a la cruz, que diera su vida. Y estaba una semana de que pasara todo eso. Entonces Jesús le dice a 2 discípulos, dice la palabra, que fueran por un asno, uno que no había sido montado, y que lo trajera. Realmente Jesús no lo estaba robando, lo estaba pidiendo. Y dijo: aún así, cuando vayas por él, si alguien te dijere a dónde lo llevas o por qué lo desatas, dile que lo ocupa el Señor. Entonces, si en tu casa después lees cada evangelio, podrás ver donde dice unos que sí le preguntaron qué están haciendo a los discípulos, y a los discípulos le dice tal cual como les dijo Jesús, y pudieron llevarle este asno a Jesús. Y dirás: ¿qué tiene que ver todo esto con rompiendo límites? El rompimiento de límites, ya hemos venido hablando mucho tiempo de ello, pero algo que frena o afecta es la duda que pueda haber en nuestro corazón. No me voy a centrar en la historia que Jesús entró sobre Jerusalén y todos gritaron: Hosana, viva el rey. Yo creo que esa ya se la saben, ¿verdad? Si hasta en la acera de frente lo celebran el Domingo de Ramos y todo. Yo creo que es una historia ya muy conocida.
y que muchos, aunque a lo mejor no había leído, pero conocías de una u otra manera lo que significaba esta parte, la entrada triunfal, donde Jesús realmente manifestaba a todo público que Él era el Mesías. Y aun cuando los fariseos lo quisieron detener, dijo: si hago callar a ellos, las piedras hablarán. Entonces, no me quiero enfocar sobre eso, me quiero enfocar sobre los 2 discípulos esta noche. Algo que Dios me hablaba y meditaba sobre esa parte es que ahora no le pone nombre a los discípulos. Podemos ver que hay historias donde usa y dice que va un discípulo, pero dice el nombre del discípulo. Podemos escuchar o leer historias donde habla que usó a Pedro, a Jacob y a Juan, y sabemos el significado de cada uno de ellos que impacta o que dice su nombre. Podemos ver que hay escenas donde Dios necesita de tal vez de fe. Cuando hablo de fe, ¿de quién cree que me estoy refiriendo en la Biblia? ¿De qué? ¿De quién? De Pedro. Cuando hablamos de amor, del charmín de la Biblia, como diría nuestro apóstol Ofir. Y cuando hablamos de sabiduría, Jacob. Entonces, a veces hay personajes que la Biblia lo muestra y nos dice que para ciertas situaciones necesitamos de ciertos elementos para poder que suceda lo que está pasando en la historia. Pero esta noche encontramos que Jesús le dice a 2 discípulos, no menciona el nombre de los discípulos, por lo cual tal vez no es importante, pero a mí me dice algo esta parte de que no menciona a los 2 discípulos. Me habla de que Dios ocupa a cualquiera que sea hijo para usarlo para algo que Él necesita, ¿sí? Entonces Dios le pide a estos discípulos, que no sabemos quiénes son, la Biblia no lo relata, que trajeran algo tan importante, porque era para que se cumpliese una de las profecías que había sido soltada sobre Jesús. Y estos discípulos no ves en la historia, y lo puedes leer en los 4 evangelios, no ves una parte donde haya una duda o que le pregunten a Jesús: ¿cómo quieres que yo vaya si no conozco dónde está, no sé quién es el dueño, para poderte traer a ese asno, ese pollino? Ellos no ves en ninguna parte de los evangelios que ellos le preguntan o le cuestionan. Y parte de esto es donde Dios me hablaba. Tuvieron en sus vidas que romper con muchas cosas para que cuando en esa relación con Jesús, cuando Jesús les pidiera algo, aunque en nivel natural causara un cortocircuito en su cerebro, no los detuviera y hicieran lo que Jesús había dicho. Y es tan importante en nuestras vidas, y para romper límites, a veces no cuestionar o no tener una duda en nuestro corazón. Porque cuando vas a romper un límite en lo natural, siempre va a haber cuestionamientos en tu corazón que te van a decir, a veces no puedo, es muy difícil, es inalcanzable, tal vez no voy a poder, tal vez no tengo los recursos. Y sabemos que a veces para las cosas negativas o dudar, tenemos un montón de opciones o cosas que salen de nuestro corazón. A veces queremos planear algo y en vez de ver las cosas que pueden pasar, vemos lo que no puede pasar o lo que va a afectar para que eso suceda. Y es importante cuando tú quieres romper límites que la duda no esté en tu corazón. Porque si hay duda en tu corazón, la duda tiene la capacidad de frenarte. La duda tiene la capacidad de detenerte. La duda tiene la capacidad de ponerte un hasta aquí y que ya no avances. ¿Cuántos han querido hacer algo y entra duda en su corazón y se detienen? ¿Cuántos dicen amén? Ahora no, nadie. Yo creo que muchos han pasado a veces hasta de cosas bien sencillas, que cuando quieres decidir qué vas a comer un día y está toda la familia y entran en duda porque nadie se decide, y vamos al pollo, o vamos a la hamburguesa, hoy comemos pizza, hoy comemos huevito en la casa, y hay duda. ¿Y qué haces de repente? Pobre el que va manejando, porque el que va manejando no sabe si va a ir para la pizza, o va a ir para la hamburguesa, o va a ir para H-E-B a comprar algo, a un supermercado, o va a ir directo a su casa para comer. A mí me ha pasado de repente cuando me ha tocado viajar y que vamos en el carro y le pongo ahí en el Waze, llévanos a cierto lugar, y a veces ese lugar tiene 1000 salidas, y me dice, da vuelta a la derecha, pero a la derecha tengo 1, 2 salidas, y tú vas en el carro y entra la duda y entras en pánico, no sabes qué hacer, no sabes si voltear a la derecha o te quedas, y ya cuando acuerdas a veces te pasaste. A mí me ha tocado, y mi esposa será testigo de eso,
Varias veces que hemos ido a Querétaro, que de repente vamos hacia un lugar y le pongo y era la vuelta y dije, y por dudar me quedé frío, no me moví y seguí sobre el camino cuando me decía el GPS que diera vuelta a mano derecha y yo me quedé así frío porque dudé. Entonces la duda tiene esa capacidad sobre nuestras vidas de frenarnos, de detenernos, de evitar que hagamos las cosas. Imagínate en esa situación, si estos dos discípulos hubieran dudado de lo que Jesús les decía, ¿qué hubiera pasado? Tal vez Jesús hablaba a otros dos discípulos, no lo sé, pero imagínate, vamos a exagerar un poco. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera venido el asno, el pollino, no se hubiera cumplido tal vez. Estoy suponiendo, no es que vaya a suceder, porque sabemos que Dios lo va a cumplir, lo va a hacer. Pero si en nuestra vida nos pasa, cuando nosotros nos frenamos o dudamos, no hacemos cosas. Ya teníamos 3 semanas que faltaba de pintar una cosa y estábamos como que, bueno, después, y nunca lo hacíamos. Y nada, ya dije, el domingo lo dudé, dije, lo hago, no, de una vez, ya lo voy a hacer. Y le dije a mi esposa, ni modo, nos quedamos y lo hicimos. Pero si hubiera dudado, empiezo a pensar y a cuestionar tantas cosas que lo único que va a hacer es frenarme y que el tiempo pase y no haga nada. No sé a cuántos les ha pasado eso. Entonces, dile al que tienes al lado, no debes de dudar. Vamos, vuélveselo a decir, no debes de dudar. Si se fijan, en los últimos miércoles hemos estado hablando ciertas cosas y características que nos ayudan a romper límites. Hemos hablado que tengo que reconocer que necesito a Jesús. Hemos hablado la semana pasada, bueno, hace 3 miércoles para atrás, hemos hablado de que no deje lo que estoy haciendo, que tome mi llamado, tome lo que Dios ha dado para poder romper un límite. Hemos hablado la semana pasada. ¿Quién se acuerda que vimos la semana pasada? Tú no estuviste, tú te salvaste, Dana. ¿Alguien recuerda que vimos? Hijo, eso, y entró la duda, ¿va? Imagínate que le preguntara a alguien y va a empezar a sudar y no va a saber qué responder, va a decir cualquier cosa. Ay, Dios. Recuerden que la semana pasada hablamos sobre esta parte en el rompimiento de límites. Bueno, ¿sí se acuerdan qué historia vimos? Los amigos de Daniel, ¿no? Que cuando entraron al horno y que ellos decidieron, ¿sabes qué? No lo hago, no intercambio nada por Dios. Si se fijan, ha habido cosas que eso nos ayuda para romper límites. Y hoy de lo que Dios me ponía esa parte de no dudar. ¿Qué tan importante no es dudar? ¿Qué tan fundamental en nuestra vida no dudar? Porque la duda tiene la capacidad de apagar tu fe. Tiene la capacidad de frenar tu fe. Porque cuando hay duda, no hay convicción. Cuando la duda abunda en nuestras vidas, no hay una convicción o una certeza que Dios puede hacer algo en medio de nosotros. Como ya te lo he dicho otras veces, a veces cuando he estado enfermo y pido que oren por mí, a veces vienen pensamientos que me dicen, ¿y si no sanas? Si la oración no va a servir. Y empiezo a meter dudas en mi corazón. Y tal vez eso bloquea el mover de Dios en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que el mover de Dios se frene en medio de ti? Creo que no, ¿verdad? Creo que todos queremos que el mover de Dios esté en medio de nuestras vidas. Y para que el mover de Dios esté en medio de nuestras vidas, tiene que haber una convicción, una certeza de que Dios puede obrar algo en medio de nosotros. A veces yo sé que no dudas de Dios. Dile al que tienes al lado, yo sé que no dudas de Dios. Vamos, dilo otra vez, yo sé que no dudas de Dios. Yo sé que estos discípulos no dudaron de Jesús, pero tal vez podían dudar de ellos. Tal vez creían en Jesús, habían visto milagros, habían visto prodigios, habían visto lo que Jesús podía hacer en medio de un lugar, en medio de una tierra. Tal vez si encuentras historias pasadas, te puedes encontrar cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando le fueron a cobrar el impuesto. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Agarra tu red y haz lo que mejor sabes hacer, ve a pesca. Y del primer pez que pesques, adentro va a tener una moneda. Imagínate,
si lo basamos, si Pedro hubiera dudado, ay, ¿cómo que de un pez me va a dar una moneda? ¿Y cómo de ahí voy a tener para pagar los impuestos de Jesús y los impuestos míos? Entonces, para que el mover de Dios esté en medio de tu vida, porque es importante para poder romper un límite, que el mover de Dios esté en medio de ti, no debe de haber duda en tu corazón. Debes de ver una certeza en medio de tu vida. ¿Una certeza de qué? Una esperanza de que está Dios en medio de tu vida y que si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Como te dijo, puedes no dudar de Dios, pero dudas de lo que Dios puede hacer en medio de ti. Dios nos ha declarado muchas cosas y nos ha hablado de muchas maneras. Y tal vez no, tú sigues creyendo en Dios, pero no has creído lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Tal vez te dice que Dios vas a viajar a las naciones, dices, ningún idioma sé hablar. Ya estás dudando, iglesia. Dios lo puede hacer de un día para otro, darte la habilidad de hablar cualquier idioma o darte la capacidad de poder aprender lo más rápido posible para que estés listo para el llamado que Dios tiene para ti. Tal vez Dios, nosotros algunos no sabemos cantar, pero tal vez si faltaran voces, yo sé que Dios puede levantar de alguno de aquí alguien que cante y adore a nuestro Dios. No hay duda, ¿verdad? No hay duda. Entonces el siguiente domingo podemos subir. ¿Sí o no? Yo no me acuerdo si fue quien Manzano o alguien que nos contó una historia que cuando él era joven con su papá, como que después de que se fueron todo lo de alabanza, y dijo, Dios, pues dame la capacidad a mí, y él empezó a desarrollar toda esa parte. Porque cuando hay certeza y no hay duda, Dios puede hacer algo en medio de tu vida. Cuando hay certeza de que Dios está en ti y la duda la haces a un lado, cualquier cosa que se te enfrente, tú sabes que lo puedes vencer y que lo puedes pasar. Aún sea cuando Jesús te pida algo tan extraño para hacer, porque los límites es romper con tu paradigma natural y meterte en lo sobrenatural de Dios. Porque Jesús ya se adelantó, Él ya sabía que iba a estar un asno, Él ya sabía que iba a estar un pollino, y ya sabía que le iban a preguntar a los discípulos, ¿a dónde lo llevas? Jesús se podía anticipar a lo que podía venir, pero Él ocupaba a alguien que no tuviera duda en su corazón y pudiera creer a cada palabra que Él soltó sobre su vida. Entonces, cuando habla de que los envió a 2 discípulos, quiero aclarar esto y ponerlo otra vez sobre la mesa. Dios puede usar a cualquiera de sus hijos. Dios puede usar a cualquiera. Dios usa a cualquiera y Dios les da la capacidad a todos de poder romper cualquier límite. Por eso aquí me encantó esta historia cuando yo estaba orando y dije, Dios, y me ponía esta parte y dije, Dios, pero ¿qué versículo puedo poner? Y de repente me vino dije, Dios, y lo empecé a leer, y al principio la verdad yo decía, Dios, no le hallo nada para poder compartir de aquí. Pero pude entender que en ellos no hubo duda, no hubo un cuestionamiento de que no puede suceder lo que tú me estás diciendo, Jesús. Ellos obedientemente dijeron, Jesús, vayan, y ellos se fueron. Se encontraron el asna y dijeron, véngase para acá. Y todavía le preguntaron, es para el Señor, lo ocupa el Señor, y al rato se lo regresa, y se los llevaron, y se lo llevaron a Jesús. Y prepararon todo para que Jesús se subiera. Qué tan importante era que Jesús se subiera, porque iba a cumplir una profecía declarada sobre él. Entonces me lleva a otro punto sobre el rompimiento de límites. El que tú rompas un límite es porque Dios necesita algo del nuevo nivel que vas a llegar. Dios necesita algo de ti, pero te tiene que enseñar a que camines. Y a veces que no entiendas lo que está sucediendo, pero que no lo entiendas, sino que tú lo hagas, que decidas. ¿Cuántos han intentado emprender algo? Y empiezas a poner los 1000 pretextos, las 1000 excusas, los 1000 problemas, y ya no lo haces. Porque hay duda en tu corazón, iglesia. Es tiempo de quitar toda duda en medio de nuestras vidas y poner más de Él en medio de nosotros. Porque su palabra dice que es verdad en medio de nuestras vidas, es poder en medio de nosotros, es el mover de Dios actuando en medio de nuestras vidas cuando dejas que la palabra empiece a tomar tu corazón y diciéndole a la duda, ¿sabes qué? En mi corazón no tienes cabida, te tienes que hacer a un lado. Y aun cuando parezca lo más loco posible, tú decir, si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Y lo podemos agarrar 1000 historias en la Biblia. Habla 1000 historias de locuras que hicieron
hijos de Dios, hombres que Dios levantó, que tal vez naturalmente decía son imposibles, pero ellos no dudaron de lo que Dios podía hacer. Dios me recuerda esta parte cuando Jonatán le dice a su paje de armas: vamos, vente al campo de los filisteos. Dios puede hacer con muchos o con pocos, y algo va a hacer mi Dios en medio de ese campamento. Porque cuando no hay dudas, te levantas y puedes atravesar y puedes avanzar, y nada te va a detener, iglesia. Como te dije, la duda te va a frenar, y tal vez por muchos años te has detenido porque ha habido dudas en tu corazón. Pero cuando tienes al Rey de Reyes, cuando tienes al Señor de Señores en medio de tu vida, se debe disipar toda duda, iglesia. Se debe de disipar cualquier cuestionamiento de no puedo, porque su misma palabra, si no lo dijera. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice algunas cosas solamente de mañana, solamente de noche, solamente en cosas financieras, solamente en sanidad. Dice en todo, iglesia. Y cuando tú entiendes y vives en Cristo, sabes que todo puede ser posible en medio de Él. Y no debe de haber duda en tu corazón. Puede ser en el área financiera, puede ser en una enfermedad, puede ser en una situación que estés viviendo, o en un emprendimiento que quieras hacer, o algo que quieras hacer. Debes de tener la certeza que Dios está contigo y que Dios te va a dar el favor para que lo cumplas. Créeme que la enseñanza que le dejó a estos discípulos era: para algo grande ocupé que ustedes se movieran. Qué tan importante es, iglesia, entender que Dios quiere moverse en medio de un lugar, en medio de una ciudad, en medio de una iglesia, en medio de una familia. Pero no va a suceder hasta que alguien rompa algo y no traiga duda en su corazón y se puede levantar y decirle a Dios: Señor, yo te creo, yo lo voy a hacer. Simple hecho de compartirle a alguien, iglesia, de compartirle tal vez a tu familia. Nos ha hablado el pastor, nos habló el domingo en la clase, de ir a compartirle a alguien, que nos levantemos, que no haya duda en tu corazón. Podrás decir: no me sé ningún versículo, pero créeme, Dios te va a usar si tú confías en Él, si tienes la certeza de quién está contigo. Qué tan importante es estar seguro de quién está en medio de nosotros. Los discípulos sabían que estaba Jesús, y que si Jesús lo decía, algo puede pasar en medio de esa situación. Qué tan importante es en nuestras vidas, iglesia, no dudar, porque la duda frena el mover de Dios en medio de tu vida. Tal vez no lo va a hacer contigo, lo va a hacer con alguien más, pero yo no sé, yo quiero que Dios lo haga conmigo. No sé cuánto esa noche le diga a Dios: Dios, lo que has dicho, Señor, hazlo conmigo, hazlo conmigo. Dile lo que tienes al lado: espero que ya no dudes. Vamos a decirle una vez más: espero que ya no dudes. ¿Cuántos dudaron en algo en esta semana? Si se fijan, es algo que está en nuestras vidas a diario. ¿Cuántas veces dudaron en este mes? ¿Cuántas veces has dudado durante tu vida? Y eso ha causado un impacto en tu rumbo. Yo creo que es el tiempo de que dejemos toda duda y pongamos nuestra fe completa en Él. Si vas a emprender algo, hazlo. No digo que no planees, no digo que no calcules, pero que primero esté la fe. No digo que si estás pasando por una enfermedad, pero le digas a Dios: yo creo que tú me puedes sanar. Tal vez estás en un problema, en una situación difícil, pero es el tiempo de que le digas a la duda a Dios y permitas que Dios se empiece a establecer en medio de tu vida. No hay límites chicos o grandes, hay límites para cada persona. Va dependiendo de nuestra capacidad, de nuestro crecimiento. Créeme que entre más avanzas te encuentras con algo más grande, pero está de acuerdo a tu capacidad. Dios no te va a poner algo que tú no puedas hacer. Dios va a poner algo que tú puedas hacer. Los límites que Dios te pone, tal vez que tu vida y que tienes que pasar, porque los tienes que pasar, es crecimiento, iglesia.
que no depende de Dios, porque si dependiera de Dios ya los hubiéramos vencido. Depende de nuestra actitud, depende de nuestro corazón, de la capacidad que tengamos de creerle a Dios. Porque entre más le creo a Él, entre más confío en Él, entre más tengo la certeza en Él, todo lo demás empieza a desaparecer. Todas las interrogantes empiezan a desvanecerse, todas las dudas empiezan a desvanecer, se empiezan a ir en medio de nuestras vidas. Y empiezas a decirle sí, amén a todo lo que está pasando en medio de ti. Y aun cuando sea la situación más difícil que estés viviendo, dice: Señor, yo creo en ti, Señor, y sé de que esta me vas a sacar. Y sé que este solamente es una prueba que va a fortalecer mi vida y mi corazón. ¿Cuántos ven a las pruebas como algo que te va a hacer crecer? ¿Qué tan importante es esa parte? Porque muchas veces en las pruebas nos enfocamos y dudamos de todo, iglesia. Dudamos de nuestra capacidad, dudamos de nuestro recurso, dudamos de hasta a veces de que Dios puede hacer algo en medio de nuestras vidas. Pero cuando está la certeza clara de quién es Él y quién está conmigo, y sabes el poder de tu Dios, y sabes cómo Dios actúa y cómo Dios obra en medio de tu vida, lo vas a ver como una parte de crecimiento para ti. Una persona una vez me dijo: cada problema que enfrentes es para que tú crezcas. El enemigo tal vez pueda pensar que te va a matar, pero Dios lo está usando para crecer. Aun cuando el enemigo lo esté orquestando, Dios lo va a usar para victoria para él. Dios lo va a usar para que sea exaltado Él en medio de tu vida. Y vas a crecer porque vas a crecer. Es tiempo de no dudar, de entrarle de lleno, iglesia. Este sábado viene un tiempo importante. Viene hospitales. No dudes, ve. ¿Cuántos han ido a los hospitales? Que este sábado no haya duda en tu corazón. Ve, porque Dios va a hacer algo. Imagínate que Dios había determinado que tú pusieras las manos sobre una persona y esa persona sanara. Dios está esperando que tú te atrevas a romper límites. Dios te está esperando porque Dios te usa. Y Dios va a hacer algo grande en medio de tu vida y a través de tu vida. Pero es cuando te atreves a no dudar. Decirle: Dios, yo estoy aquí, Señor, a donde me quieras mandar. Y lo primero que viene este fin de semana es ir a hospitales. Dios nos está enviando porque yo creo que es de Dios. Yo creo que está en el corazón de papá. Y que papá tiene algo especial para ese hospital. Pero necesita de que cada uno de nosotros nos levantemos. Tal vez podemos aportar, podemos ayudar, podemos ir y podemos orar por los enfermos. Y créeme, Dios va a hacer algo en medio de este sábado. Yo creo por un tiempo de milagros. ¿Cuánto? Ya ves, estoy hablando de no dudar, iglesia. ¿Cuántos dudaron? A ver, levanta su mano. No se van a ventanear, ¿va? Pero todavía ¿qué? ¿Dudas que Dios te puede usar para que sane? ¿No? ¿Seguros? ¿Cuántos de los que han ido van ahora y dicen: Dios, a ver si se hace algo? O dices: Dios, yo creo que lo puede sanar. Es la actitud, iglesia, es la certeza de saber lo que Dios ha depositado en medio de ti y lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Es tiempo de no dudar. La duda no nos va a hacer romper límites. La duda nos va a hacer: quédate ahí estancado. No pases, no sigas avanzando, no crezcas. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos. Es tiempo, iglesia, que no dudemos. Que Dios va a hacer algo en medio de esta casa. Dios va a hacer algo en medio de esta casa. Que Dios se va a mover. Dios se va a mover. Que Dios va a empezar a traer una atmósfera diferente. Yo lo creo, iglesia, y no dudo de lo que mi Dios va a hacer. Es tiempo de creer, iglesia, de no dudar. ¿Cómo matas la duda? Creyendo. ¿Quieres matar la duda? Aumenta tu fe en Dios. Aumenta la fe que le tienes a tu Dios. Mi fe a mi Dios yo la tengo grande. Y aun cuando he visto a veces el cielo gris, yo creo que lo va a abrir. Aun cuando a veces hemos pasado por tiempos de valle, de sombra y de muerte, en mi corazón ya no hay duda. Hay una certeza que veré el mover de Dios en medio de eso. Tal vez tú esperas que una enfermedad a muchos se los lleve o te cause estragos, pero yo veo una enfermedad a veces como un tiempo donde voy a ver la gloria de mi Dios. Tal vez tú ves un problema o una dificultad que estás pasando ahora en tu vida, la ves como un obstáculo, como que algo que te está frenando,
pero yo lo veo como la oportunidad de ver que mi Dios haga algo en medio de mi vida. Es solamente cuestión de mentalidad, iglesia, de decirle a tu corazón: ya no hay duda que pueda habitar aquí. Hay palabra de Dios que puede habitar en mi vida. Y empiezas a cambiar eso, iglesia. La duda va a empezar a desaparecer en medio de ti. Y vas a ver el mover de Dios grandemente. Tal vez en estos versículos no resalta mucho lo de los dos discípulos. Así a primera vista, casi todos siempre nos vamos sobre la entrada triunfal de Jesús. Pero esa entrada triunfal de Jesús necesitaba de dos que se levantaran, de dos que no dudaran, para que Jesús pudiera entrar en ese pollino, en ese alma. Hay algo que que Dios se quiere mover, que Dios quiere hacer, pero está esperando que tú te levantes. Está esperando que tú no dudes. Está esperando que tú tengas la certeza en tu corazón que Dios va a hacer algo en medio de esa situación. Vamos a ponernos de pie. Vamos, cierra tus ojos. Si ha habido dudas en tu corazón en este tiempo, dile: papá, ayúdame a que se disipen, Señor. Yo no conozco la situación que estás atravesando, que estás viviendo, pero mi Dios sí la conoce. Tal vez, como te digo, puede ser una enfermedad, una situación difícil. Puede ser una crisis financiera, una crisis en tu familia, no lo sé. Pero que has estado dudando. Tal vez problemas que hay en tu casa. Tal vez problemas con una autoridad, no lo sé. Pero que esta noche, toda duda que pueda haber en tu corazón, dile: papá, Señor, disípala, Señor. Así como disipaste a la tormenta, Señor. Así, papá, como disipaste, Señor, esos vientos recios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, disipa toda duda, Señor, y que empiece, papá, a haber claridad, Señor, en medio de la vida de tus hijos, papá. Que empiece a haber claridad, Señor, Padre mío, y certeza, Señor, que tú estás, Señor, en medio de ellos, papá. Que tú estás, papá, en medio de sus vidas, Señor. Que tú puedes hacer algo, papá, en cada situación, Señor. Habla sus vidas, Señor, porque, Padre mío, queremos obedecer a tu voz, Señor. Queremos obedecer, Señor, a lo que tú vas a declarar y has declarado, Señor, sobre nosotros, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Padre mío, yo sé que tú has declarado cosas de bien, Señor, cosas de grandeza, Señor, sobre cada uno de tus hijos, papá. Que sea el tiempo, Señor, Padre mío, que se cumpla cada promesa, Señor. A raíz, Señor, Padre mío, de esa decisión, Señor, de no dudar, Señor, sino creerte a ti, Señor, Padre mío, de no analizar, Señor, o pensar, Señor, sino movernos, Señor, a tu voz, Señor. Movemos, papá, a tu llamado, Señor. Movernos, Señor, a lo que tú has declarado, Señor, en este tiempo, sobre esta casa y sobre cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Creemos, Señor, Padre mío, que en el cielo, papá, se está declarando, papá, se está gestando una palabra sobre cada uno de tus hijos, Señor. Y creemos, papá, y no hay duda en nuestro corazón, Señor, que tú nos levantarás, papá, que tú nos pondrás en alto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tú estás esperando que, papá, que te creamos, Señor, para poder accionar un mover tuyo, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Y yo creo, Señor, que hay una iglesia, papá, que te cree, Señor, que hay una iglesia, papá, con una certeza, Señor, que tu presencia, papá, se está moviendo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tal vez cosas habían detenido,
tenido por años, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Señor, aquellas dudas, Señor, aquello que ha frenado, Señor, lo que tú has declarado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, empieza a tomar forma, Señor, en ese tiempo, papá. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra, Señor, creemos, papá, en lo que tú eres, papá. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú obrarás, Señor, que puertas, Señor, que tal vez se habían cerrado, se empiezan a abrir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a favor de tus hijos, Señor, a favor de tu iglesia, papá. En el nombre de Jesús, Señor, llamados que había soltado, Señor, que tal vez se habían frenado, Señor, porque no habían creído, Señor, que podían ser capaces de hacer eso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a partir de este día, Señor, Padre mío, empieza a ver esa seguridad, Señor, esa certeza, papá, que si tú lo has dicho, Señor, lo seremos, Señor, que si tú lo has declarado, Señor, es porque tú lo has visto, Señor, y va a suceder, papá, en medio de nuestras vidas, Señor. No queremos ser, papá, una casa, Señor, que deja de pasar, papá, esas oportunidades, Señor, Padre mío, de ver tu gloria, de ver tu mover, Señor, de ver tu favor, Señor, en medio de nosotros, Señor. Queremos ser una casa, Señor, que, Padre mío, cada promesa, cada palabra, Señor, que tú sueltas sobre este lugar, Señor, sobre cada vida, Señor, empiezan a cobrar vida, Señor, en este tiempo, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Que no hay algo mayor que tú, Señor, no hay un argumento mayor, Señor, que tú, Señor. Tú tienes, papá, y tú eres nuestro argumento, Señor. Tú eres nuestra confianza, Señor. Sabemos de tu poder, Señor. Sabemos de lo que eres capaz, Señor. Padre mío, que toda duda se vaya, Señor, en medio de este lugar, Señor. Creemos que estamos listos, Señor, para el siguiente nivel, Señor. Creo, Señor, que estamos listos, Señor, para lo que tú tienes preparado para esta casa, papá. Puedo ver, Señor, cómo este lugar, Señor, está lleno, Señor. Puedo ver, Señor, Padre mío, como la planta de arriba, Señor, Padre mío, se empieza a llenar, Señor, de niños, papá. Puedo ver, Señor, que esta casa, Señor, se empieza a llenar de familias, Señor. Y así como la visión que tú has dado, Señor, que hay pura familia, Señor, felices, papá, y en victoria, Señor. Padre mío, que hay una casa, Señor, que tiene esa mentalidad, Señor, de trabajar juntos, Señor, y como hermanos, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Yo puedo ver, Señor, lo que tú has traído y lo que vas a traer, Señor, para este lugar, Señor. No hay duda en mi corazón, Señor. Hay certeza de que si está en tu corazón, Señor, así es, papá, y así va a ser, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Oro, Señor, por lo que vas a añadir, Señor, en el grupo de alabanza, Señor, en el equipo de maestros, Señor, en el equipo de servidores, Señor, de ujieres, papá. Yo oro por cada uno de ellos, Señor, que va a ser, papá, cada hijo, Señor, conforme a tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo oro y creo, Señor, que cada persona que tú añadas, Señor, va a poder, Señor, Padre mío, hacer lazos, papá, de familias, papá, de unidad, Señor, que van a tener un, papá, un mismo sentir, papá, un mismo propósito, Señor, y que esta obra, Señor, va a crecer, Señor, en gran manera, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Que esa gloria postrera, Señor, va a ser mayor, Señor, de lo que hemos visto, papá, en el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Grandeza has hablado sobre este lugar, papá, y yo lo creo, papá, en el nombre de Jesús. Has hablado grandeza, Señor, de cada hijo tuyo que has sembrado en este lugar, papá, y yo lo creo, Señor, que van a ocupar lugares altos, papá. Lugares altos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Creemos en ti, papá, y creeremos, papá, en lo que vas a hacer, Señor. Solamente me queda decir, Señor, hazlo conmigo, Señor. Vamos, iglesia, dile, papá, hazlo conmigo, Señor. Que yo pueda ser ese instrumento de bendición, Señor, para que tu gloria se establezca en esta casa. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, hazlo conmigo. Señor, sé que tú lo puedes hacer conmigo, papá. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.